Revolución en el jardín, de Jorge Ibargüengoitia. 1. Mi último día completo en La Habana lo pasé acatarrado, entre sábanas, bebiéndome el Bacardí que me había mandado, como regalo, el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, masticando pastillas de Anahist fabricadas en Morris Plains, New Jersey, que habían llegado a Cuba gracias al canje de invasores prisioneros, leyendo Valle Inclán, y perdiéndome el único acto público importante que ocurrió en La Habana durante mi estancia, el desfile de carnaval. Esto fue en 1964. Era un domingo de Cuaresma, el personal de la Casa de las Américas se había ido en mase a Santa Clara, al entierro del padre de la directora, y el resto de la población estaba en el desfile. No hubo necesidad de hablar con nadie. En la noche puse en la maleta la ropa, la botella de Demisec, la caja de Partagás, el disco de música cubana, y le pedí a la telefonista que me despertara a las 5 de la mañana. El avión salía a las 7. El aeropuerto estaba lleno de gente muy distinta a la que ve uno en las calles de La Habana. Los hombres llevan traje y corbata, las mujeres sombreros blancos de los que las americanas se ponen los domingos para ir a misa, los niños con abriguitos de martingala anclaban entre las piernas de los adultos, jugando con unos cochecitos y haciendo rabietas porque sus mamás no los dejaban hacer pipí sobre las valijas. Durante el viaje, no digan gusano, porque el avión va lleno de ellos, nos advirtió Alicia Riva, la encargada de despedirnos. A los empleados aduanales les dijo: estos son invitados del gobierno. No abrieron nuestras maletas. A los demás viajeros, en cambio, incluyendo 2 septuagenarias y un paralítico, los desnudaron y les registraron el aparato digestivo en busca de objetos de valor. Mientras tanto, Alicia Riva nos contó la historia de su vida. Estudios en los Estados Unidos, matrimonio, 6 hijos, revolución, trabajo en el ICAP. Terminó el registro y nos formamos para abordar el avión, entre nuevos ricos que se habían quedado en la miseria, jovencitos insolentes, matronas autoritarias y estridentes, el paralítico en una silla de ruedas empujada por 2 parientes, etc. Todos parecían contentos de salir de Cuba. El Britannia, repleto, echó a correr por la pista y de un golpe de alerones se libró de las palmeras y los almendros, se elevó, viró al occidente, dejó atrás la costa cubana, pasó cerca de Yucatán, voló sobre las aguas plomizas del Golfo y en poco más de 3 horas fue a aterrizar a la Ciudad de México, que estaba oculta por una nube de polvo. 2. Mi viaje a Cuba había comenzado 15 días antes. Llegamos a La Habana de noche. El edificio del aeropuerto estaba a oscuras. Yo estaba parado en la pista con los demás pasajeros, mientras el sobrecargo y la azafata tenían una discusión. Él decía que teníamos que esperar a que abrieran cierta oficina y ella le contestaba: «¿Pero qué importa, chico? ¿No ves que todos aquí son diplomáticos?», lo cual era falso. Por fin ella tomó su maleta y nosotros la seguimos. Íbamos caminando cuando vi un grupo de unas 20 personas encabezadas por una mujer de pelo blanco vestida de miliciano que avanzaban hacia nosotros sonrientes y con los brazos abiertos. «Es el personal de la Casa de las Américas que viene a recibirme», pensé, y me dispuse a ser abrazado. Estaba equivocado. No venían a recibirme a mí, sino a una señora mexicana, vestida de azul marino, que se decía empleada de Relaciones Exteriores y parecía entre directora de comité político y lesbiana. En una de las salas del aeropuerto nos preguntaron cuánto dinero traíamos, de dónde veníamos y cuál era el objeto de nuestro viaje. Me quitaron el pasaporte y me entregaron una contraseña y, por equivocación, un papel que pertenecía a otro pasajero en el que se declaraba que el portador llevaba $0. Una periodista gorda que andaba en el aeropuerto sin saber qué hacer me hizo una entrevista. Cuando terminó se fue. Yo estaba solo en la aduana, sin que nadie abriera mi maleta porque era invitado del gobierno. Nadie había venido a recibirme. No sabía qué hacer. Los demás pasajeros se habían marchado. Los teléfonos públicos estaban cerrados. No había taxis y yo tenía 5 pesos cubanos en la bolsa. Un empleado de la aduana se compadeció de mí. Pasó a una oficina, descolgó un teléfono y marcó un número. «Bueno, Habana Libre. Necesito al ICAP». «¿ICAP?» Me pasó el teléfono. «Habla Ibargüengoitia», dije. Silencio del otro lado. «Dígales que es invitado del gobierno», me aconsejó el empleado. «Soy invitado del gobierno.
Me llamo Jorge Ibargüengoitia. Mi novela fue premiada en el concurso de la Casa de las Américas. Nadie vino a recibirme. Soy mexicano. Por fin oí una voz acatarrada al otro extremo de la línea. Oiga, ¿me oye usted bien? Perfectamente, contesté. Porque yo no le oigo nada. No entiendo lo que usted me dice. Repetí la relación varias veces. Por fin el otro me dijo. Pues mire, voy a llamar a la Casa de las Américas. Si es cierto de que hay alguien de ese nombre invitado por ellos, le mandaré un automóvil. De cualquier manera tiene usted que esperar cuando menos 40 minutos, que es lo que tarda el auto en llegar hasta allá. Colgué el aparato y le expliqué al empleado la situación. A él le parecía muy normal. Regresamos al salón de la aduana. Yo me senté en una silla de giratoria que estaba frente a un escritorio desocupado y me dispuse a esperar. Como no se esperaba otro avión, los demás empleados se habían ido. El que quedaba apagó todas las luces, menos un spot, se sentó en otro sillón giratorio, se quitó los zapatos, recargó los pies sobre una de las planchas y se puso a leer La vida de María Antonieta. Durante la hora que siguió estuve pensando que si en Cuba hacían las cosas como en México, estaba perdido, porque iba a ser necesario hacer un oficio por triplicado pidiendo asilo político. Afuera se veía un parque con almendros y, a lo lejos, la carretera. A veces un coche daba la vuelta y las luces iluminaban el interior de la aduana. Cada vez que esto sucedía, yo pensaba que era el que venía por mí, pero el coche seguía de frente y yo empezaba a impacientarme. 2 individuos, fumando puros, entraron en la aduana, se metieron en la oficina en que estaba el teléfono y empezaron a hacer llamadas. ¡Que te pico el bollo! Ya se sabe que mientras no haya nueva disposición, los sábados habrá reunión de milicias. Pasaron los 40 minutos y otros más, y cuando ya estaba yo resignado a pasar la noche en la aduana, llegó Alicia Arriba. Fue una aparición agradable. Era grandota, fortachona, con el pelo teñido de rubio platino, el traje suelto de una pieza, sin mangas, los pies metidos en unas sandalias que le permitían caminar con gran seguridad y una bolsa en donde hubiera cabido las 1001 noches. «Soy Alicia Arriba del ICAP», me dijo, y me dio la mano. Me quitó los pocos documentos que me quedaban, la contraseña del pasaporte, el talón del boleto del avión, la invitación telegráfica de la Casa de las Américas y la declaración de valores que me habían dado por equivocación. Yo me alarmé y quise arrebatárselos, pero se los puso entre los pechos para protegerlos, y me dijo, «Esto lo guardo yo». Había llegado en un coche manejado por un negro. Ella subió adelante y yo atrás. En el camino me fue explicando. Esta es la calzada de Rancho Boyeros. Este es el auditorio del pueblo. Esa gente que se ve allí dentro está en las elecciones de la reina del carnaval. Esta es la Plaza de la Revolución. Aquí se reúne el pueblo para oír a Fidel, etc. Le expliqué que yo era el ganador del premio de novela y me di cuenta de que le importaba un cuerno. Ha de haber tenido que salir de la cama para ir a recogerme porque estaba muy malhumorada. «Es una ciudad muy bella», le dije, para congraciarme. En mal momento. Estábamos pasando entre 2 terrenos baldíos. Dejamos las grandes avenidas y entramos por calles estrechas, bordeadas de casas de piedra. Súbitamente, el automóvil giró a la izquierda, subió una pendiente, giró a la derecha y se detuvo frente a un edificio enorme y bien iluminado. Era el Hotel Habana Libre. En el apeadero había varios intelectuales de Guayabera medio borrachos. Bajamos del coche, el chofer abrió la cajuela, sacó mi maleta y la dejó en el piso. El portero la tomó, la cargó 10 metros, volvió a ponerla en el piso y se fue a recibir otro coche. Como yo no quería perder mi maleta, ni de vista a Alicia Arriba, que había entrado en el hotel y ya iba a la mitad del lobby, cogí la maleta y eché a correr tras de Alicia Arriba. Un botones se interpuso y me arrebató la maleta. La cargó 3 metros más y volvió a dejarla en el piso. Como no me atreví a cogerla otra vez, fui a pararme junto a Alicia Arriba, que estaba en el mostrador de la administración hablando con el empleado, y desde allí estuve vigilando la maleta. El Hotel Habana Libre, antes Hilton, es, como todos los Hilton, estilo babilónico. El lobby tiene el techo muy alto y los muros están recubiertos de materiales que parecen joyas compradas en Woolworth. En el centro del lobby hay una escalera colgante monumental que conduce a un lugar al que se puede llegar en elevador, una mesa larguísima que no sirve para nada y 4 sillas.
Cerca de la administración había muchos intelectuales latinoamericanos discutiendo el porvenir de la humanidad, tratando de decidir a qué cabaret iban o esperando a una señora que había ido al baño. En el momento en el que estuve allí, pasaron frente a mí dos mujeres que en México no hubieran podido ser más que putas. Unos borrachos subieron la escalera monumental dando traspiés y entraron varias parejas de jóvenes que venían a celebrar el resultado de las elecciones de la reina del carnaval. Se oía música tropical y apestaba a cigarro y a ron sudado. Sobre el mostrador había un letrero que decía: «Se prohíbe recibir visitantes en las habitaciones». Alicia arriba me entregó una llave, una tarjeta de crédito para la cafetería del hotel, me devolvió los documentos que me había quitado, me estrechó la mano, sonrió sin ganas y se fue. Un botones viejo y solemne, con una chaqueta llena de alamares luidos, tomó mi maleta y me llevó a una habitación que estaba en el cuarto piso. Tenía 4 camas y las llaves de la regadera no funcionaban. Le di $1 al botones con la esperanza de que por convicción marxista lo rechazara, pero me dio las gracias, se lo guardó en el bolsillo y se fue. Yo me quedé forcejeando con las llaves del baño. 3. Salí a la calle porque era demasiado tarde para cenar en el hotel. Por la rampa bajaba y subía un gentío de negros y blancos. Apenas se podía caminar. Unos salían del cine, otros entraban en los bares y los cabarets, y otros andaban paseando. En las esquinas habían postes con letreros iluminados que indicaban, con flechas, el camino a los diferentes centros nocturnos. Mi primera impresión fue que todos se conocían. Más tarde descubrí que en Cuba se habla con conocidos, con desconocidos, y cuando no hay nadie cerca, a solas. Caminé 2 cuadras, al cabo de las cuales se acabó la animación. Llegué a una calle en donde el único ser viviente era un hombre con camisa de mezclilla que estaba sentado en una silla con una ametralladora sobre las piernas. Para evitar dificultades me fui caminando por el borde de la acera, fingiendo estar absorto en la expresión de escenografía que estaba en el lado opuesto, en la Casa de la Cultura Checoslovaca. Así caminé hasta llegar a una gran avenida por donde los automóviles corrían a gran velocidad. Era el malecón. Pero esa noche no me di cuenta. Creí que si cruzaba la calle llegaría a un parque extenso y oscuro. En realidad hubiera llegado al mar. Tenía hambre. Decidí regresar. Lo hice dando la vuelta a la manzana para no volver a encontrarme con el de la ametralladora. Cuando estuve otra vez entre el gentío, descubrí con tristeza que en las cafeterías no se vendía más que café, y esa noche ni eso, porque se había acabado y estaban sirviendo manzanilla. Entre la gente había varios hombres que vendían algo que estaba en un bote humeante que tenían enfrente, como sucede en México con los tamales, pero no me atreví a acercarme por temor a que fuera algo nauseabundo, venenoso o demasiado caro. Después supe que eran tamales. Cuando regresé al hotel en ayunas, me di cuenta de que en el lobby habían instalado un trenecito eléctrico. Subí a mi cuarto, hambriento, y meditando sobre el posible objeto del trenecito, me quedé dormido. 4. El despertar fue alarmante. Mi habitación daba a la parte de servicio de un edificio de departamentos de unos 15 pisos. En la ventana de una de las cocinas estaba un hombre que tenía unos catalejos apuntados hacia mí. Ahora estoy convencido de que era un voyeur común y corriente, pero en ese momento creí que estaba siendo observado por un agente de la KGB, de la CIA, de la FBI o de la G2. Aterrado, salté de mi cama y entré corriendo en el baño, donde salí un poco más tarde disfrazado de miliciano. Esto ocurrió sin que yo me diera cuenta, porque los pantalones de drill verde y las camisas de mezclilla azules que yo usaba a diario en México son allí uniformes de miliciano. Cuando salí del baño, vi con alivio que los catalejos estaban ahora dirigidos hacia otro objetivo, probablemente alguna señora haciendo gimnasia. Bajé a la cafetería y me senté frente a la barra. La mesera, una mulata barrigona, estaba discutiendo cuestiones de sociología con uno de los meseros y un electricista. Al verme se separó de ellos y me puso enfrente un mantel individual de papel y un vaso con agua y hielo. «¿Qué desea desayunar?», me preguntó. «Huevos con jamón y café con leche», respondí. Inútilmente. No había huevos, ni jamón, ni café, y leche solo para lactantes. En cambio, había los sándwiches de gelatina, con mortadela, salami, queso y pepinos en salmuera, todo importado, creo yo, que fueron mi desayuno constante durante los 15 días que estuve en Cuba. Salí a la calle. Era domingo.
Había poco tránsito y las aceras estaban casi desiertas. Fui caminando sin rumbo fijo por las calles estrechas, recién pavimentadas. Fue una experiencia desagradable porque a la sensación de inseguridad que tiene uno en toda ciudad desconocida se unía la circunstancia de que como el pavimento era blando, mis zapatos se hundían al cruzar las calles y me daba la impresión de que iba a quedarme pegado a la mitad y ser atropellado por alguno de los camiones que pasaban a gran velocidad. Mientras caminaba se abrieron las cafeterías y se atestaron de bebedores de té de manzanilla. Los vendedores de ostiones descubrieron sus mostradores portátiles y pusieron en evidencia su mercancía. Los churreros empezaron a freír la suya en peroles de aceite hediondo. La calle se llenó de gente. Los hombres llevaban pantalones amplios, camisas sueltas, como batas de maternidad, y zapatos negros puntiagudos. Las mujeres se vestían a la española, es decir, con camisa y falda de corte muy recto o bien a la negra, con escote cuadrado y un botón en la parte posterior, que frunce la falda y la convierte en una especie de funda que hace resaltar las nalgas. Algunas mujeres se vestían de miliciano, con camisa azul y pantalones verde olivo, con un zipper larguísimo en la parte de atrás. Este zipper provoca en el extranjero el deseo de bajarlo a traición, deseo que se resiste solamente al ver la pistola que generalmente lleva en el cinto la dueña de los pantalones. El comercio, tal y como lo conocemos en los países capitalistas, había desaparecido. El café estaba racionado. A los 15 días que estuve en Cuba no vi un limón. Los plátanos estaban apartados. La cerveza no se vendía antes de las 2 de la tarde. Las tiendas de ropa estaban llenas de cosas que a nadie se le ocurriría comprar. Por último, los comercios estaban tan vacíos que costaba trabajo distinguir entre los abarrotes, las cervecerías y los cafés. Se dio un caso de que yo entrara en un lugar y pidiera un ron con agua antes de darme cuenta de que estaba en una panadería. Hay algo, sin embargo, que no está racionado, que son las imágenes de santos. Vi varias tiendas de santos y todas estaban atestadas de mercancía y gozando de gran prosperidad. En La Habana puede uno comprar sagrados corazones de todos tamaños y por docena. En aquel domingo, mi paseo terminó frente al Capitolio. Era un lugar desolado. El parque estaba casi desierto, los cafés de los alrededores cerrados, los muros cubiertos de eslogans, los camiones corrían enfurecidos por las calles vacías. Me senté en una banca. Un hombre y una mujer se acercaron y me preguntaron, a señas, la hora. Cuando les contesté en español, me miraron con desconfianza y se alejaron sin darme las gracias. Emprendí el regreso al hotel. Me detuve ante un edificio en cuya entrada vi un gran letrero que decía «El primer mercado popular de América». Quise entrar, pero en el vestíbulo encontré a 2 soldados que estaban recostados en un poyo. Al verme se pusieron de pie, echaron mano de las carabinas que tenían a su lado y me gritaron «Not allowed». No insistí, por supuesto. Me quedé sin saber si adentro vendían cadáveres, zanahorias o mulatitas en almíbar. 5. «Por fin vamos a conocernos», me dijo Marcia Laiseca por teléfono. A mí me urgía verla para pedirle dinero. Lo dijo con tanta sinceridad y tan buena voz que colgué el teléfono convencido de que íbamos a acabar en la cama. Pero esto fue a las 10 de la mañana y entre esa hora y las 6 de la tarde en que la conocí personalmente, se echó a perder nuestra relación. Cuando me habló por teléfono me dijo que iría a verme en el hotel a las 2, y a las 2, cuando yo estaba bastante aburrido en mi cuarto, esperándola, alguien metió por debajo de la puerta, con gran sigilo y sin que me diera cuenta, un recado en el que Marcia me anunciaba que le era imposible venir a las 2, que vendría a las 6. El caso es que yo esperé hasta las 3:30. A esa hora encontré el recado y bajé de mal humor a comer. A las 6 estaba yo vestido como nunca debe uno vestirse en Cuba, con saco de gabardina, pantalón negro y corbata inglesa. Así solo se visten los negros para ir a los cabarets. Los blancos, sobre todo los intelectuales, se visten de guayabera. Cuando Marcia me llamó de la administración, me dijo cómo estaba vestida para que la conociera. Yo bajé y nos encontramos en el lobby. Fue una sorpresa. Su voz me había hecho pensar en una mujer grandota, bocona, de 30 y tantos. Era una joven bajita, de piel muy blanca y nariz afilada, que me saludó con gran cortesía, pero con la reserva natural de quien tiene que hacer amistades por obligación. Fuimos a la cafetería del hotel. Pedimos café y no había, cerveza y no había. Acabamos tomando una bebida gaseosa. Sin más preámbulos, le expliqué mi situación. Necesito dinero.
Tengo 40 centavos. Le pedí 100 pesos a cuenta de los 1,000 que me tocaban del premio. Ella me dijo que pasara a recogerlos al día siguiente en la Casa de las Américas. Arreglando esto, hablamos un rato de cosas que no nos interesaban. Después subimos por la escalera monumental al Bar Caribe, en donde estaban 3 de los jurados que le habían dado el premio a mi novela: Italo Calvino, Lisandro Otero y Fernando Benítez. Y con ellos, Antonio Ruffat, un joven dramaturgo que era entonces director de la revista de la casa, La Mujer de Calvino, y un fotógrafo italiano y su mujer. Fue una experiencia extraña. Ellos se habían conocido hacía poco tiempo, cuando los forasteros habían llegado a Cuba para servir de jurados en el concurso de la Casa de las Américas. Habían convivido un par de semanas, se habían divertido en grande y estaban a punto de separarse. Se admiraban y se querían como suelen hacerlo las personas que no se conocen bien. Yo, en cambio, que acababa de llegar y que no había participado en sus actividades comunes, quedaba completamente fuera de su relación emocional. Me costaba trabajo entender, por ejemplo, por qué Benítez consideraba que La Mujer de Calvino era una de las más sabias que había conocido, y más todavía, por qué se lo decía. Por otra parte, ellos eran amables conmigo y me decían que mi novela era buena, mientras que yo no había leído ninguna obra de ellos, ni recordaba cómo se llamaban, ni me daban ganas de contestar sus elogios con otros, inventados. Las mujeres hablaron de alguien que se llamaba Sabor. Yo pensé que se trataba de alguna actriz famosa y tardé un rato en entender que era una prostituta que al mismo tiempo trabajaba de criada. Lisandro Otero tuvo con los Calvino una conversación referente al merendero de los tiburones. Yo creí que se trataba de algún restaurante típico, y más tarde descubrí que así se llama un lugar en donde los tiburones meriendan bañistas. Por último, cuando Benítez describió la gira por los cabarets de La Habana que los jurados habían hecho a expensas del gobierno revolucionario, en la que, según Benítez, Alejo Carpentier había expuesto la metafísica del show business, yo, que nunca había visto una foto de Alejo Carpentier, imaginé a Nicolás Guillén exponiendo la metafísica del show business. Después bajamos al lobby y todos se despidieron de Benítez, que regresaba a México al día siguiente. Se abrazaron, prometieron mandarse cartas unos a otros, escribir libros unos sobre otros, hubo algunas lágrimas, etc. Cuando Benítez y yo nos quedamos solos, nos dimos cuenta de que teníamos necesidad de seguir bebiendo y nada de dinero. Subimos otra vez por la escalera colgante con la esperanza de encontrar en el Bar Caribe a alguien que nos invitara a una copa. No había nadie conocido. Salimos desconsolados. Íbamos de regreso al lobby cuando Benítez se detuvo bruscamente. «Mira nomás qué mujer», me dijo. Era negra, tenía 1,5 metros de circunferencia, la espalda desnuda y no llevaba brasier. Me di cuenta de que a pocos metros su marido estaba preparándose para golpearnos. Tiré a Benítez de la manga y con bastante trabajo, porque estaba acomodándose los anteojos para ver mejor, lo arrastré diciéndole que en otras partes del hotel había mejores perspectivas. Bajamos a la cafetería en donde teníamos crédito y pedimos un jugo de toronja. Estábamos tomándolo cuando llegó hasta nosotros un poeta argentino que, según las malas lenguas, tenía la costumbre de decir que al día siguiente salía en el avión de Agua Prieta. «Hola, amigo», le dijo Benítez. «¿Qué anda haciendo?» «Preparando mi viaje a Agua Prieta», contestó el otro. Se sentó a nuestra mesa y los tres estuvimos bostezando un rato. Cuando Benítez supo que mi habitación estaba en el 4º piso y no tenía más vista que un taller mecánico y unos cuartos de criados, insistió en que fuera a ver la suya, que estaba en el piso 23 y tenía vista a la bahía. Subimos, admiré la bahía, y después 100 fotos que había tomado Gasparini de cubanos en la zafra, en la calle, en las trincheras, en las fábricas, etc. Benítez las iba a usar para ilustrar un libro que iba a intitularse Un pueblo que lucha por su identidad. «Mira nomás qué culos», me dijo Benítez, mostrándome la foto de una escena callejera. Después se acomodó los anteojos para ver mejor y empezó a repasar las fotos con más rapidez y cierta melancolía. «Son fotos excelentes», me dijo. «Lástima que me las vayan a quitar en la aduana de México». Esta frase resultó profética, porque eso fue exactamente lo que hicieron los agentes de la aduana de México cuando Benítez los insultó diciéndoles analfabetos. 6. Al día siguiente, a cambio de una firma, una promesa de escribir un artículo y otra de dar una conferencia, recibí 100 pesos en la Casa de las Américas. Cuando supieron el número de mi cuarto, se quedaron horrorizados
y cuando regresé a La Habana Libre, el empleado de la administración me informó que mi equipaje había sido cambiado a una habitación del piso 22. Era una habitación a la altura de mi talento, cosa muy importante porque nunca he visto un sistema de castas tan perfectamente organizado como el La Habana Libre. En los 10 primeros pisos se alojaban los delegados al Congreso de Juventudes o el de Deportes, los ganadores del premio de emulación en el corte de caña o en la fabricación de fósforos. Entre el 11 y el 18, los artistas que venían a unirse a la revolución pero no habían encontrado casa, la señora de azul marino y los técnicos rusos. Más arriba, en el Olimpo, yo, Benítez, los franceses que estaban haciendo una película, los ingleses que vendían autobuses, los comerciantes de Alemania Occidental, etc. En los días que siguieron, caminaba largas horas, sin rumbo fijo. Me detenía cuando me cansaba. Cuando me daba sed, entraba en una cantina y pedía un ron o dos, y cuando me sentía solo, iba a la Casa de las Américas a platicar. Por las noches iba al cine o al teatro y después me acostaba mirando las luces del puerto, el faro del Morro y los reflejos en el agua. Leía 1 o 2 páginas de un libro de Valle Inclán y me dormía entre unas sábanas inmaculadas, protegido por el clima artificial, que fue lo que iba a provocarme el terrible catarro, y despertaba con el amanecer cuando los barcos soviéticos entraban por el puerto con sus cargamentos de todo. Yo era celebridad en Cuba. En los 10 días que estuve en La Habana me hicieron 14 entrevistas periodísticas. 14 veces me preguntaron de qué trataba mi novela, por qué la escribí y qué opinaba de la Revolución cubana. Las entrevistas no tenían por objeto informar a los cubanos de mis procedimientos literarios ni de mis aspiraciones, sino simplemente informar que había un escritor muy importante que se llamaba Jorge Ibargüengoitia, que estaba admirado con la Revolución cubana. Los entrevistantes eran unos negros y otros blancos. Los negros me contaban que pasaban los domingos en los clubs que antes eran de los ricos. Los blancos que venían con negros me decían: él antes no tenía oportunidades y mírelo ahora. Los blancos que venían con blancos hablaban de literatura. Una vez vinieron 3 calvos vestidos de negro que estuvieron largo rato preguntándome sobre el funcionamiento del PRI. Otra vez vino una muchacha con un viejo fotógrafo que le servía de chaperón. El novio de la muchacha llamó 3 veces por teléfono para cerciorarse de que no estuviéramos haciendo nada inconveniente. La última entrevista fue grabada. Vino un joven escritor y me entregó 20 pesos cubanos como honorarios adelantados que gastamos en daiquiris en el Bar Caribe. Llegamos a la sala de grabaciones con retraso y borrachos. La entrevista salió tan bien que cuando acabamos los técnicos de las cabinas nos aplaudieron. En las 14 entrevistas me tomaron cerca de 200 fotos. No hubo una que saliera bien. Me tomaron con la boca abierta, con la lengua de fuera, con los ojos entrecerrados o como si estuviera sintiendo un ataque de apoplejía. Me tomaron en la oscuridad o con luz excelente y la bragueta desabrochada. Me tomaron con una mano levantada, como si estuviera espantando una mosca, o con las manos en las caderas, como si estuviera bailando una giga. Cada fotógrafo tenía un sistema diferente. Unos traían flash, otros no. Unos traían una cámara, otros 3. Unos venían solos, otros en parejas, y otros con el entrevistante. Unos iban tomando fotos mientras yo hablaba, moviéndose a mi alrededor, buscando ángulos interesantes. Otros me indicaban la pose que tenía yo que adoptar. Unos tomaban un rollo entero, otros 2 o 3 fotos. Hubo uno que entró en el cuarto lleno de seguridad, fue directamente a la lámpara que estaba sobre la mesa, me hizo sentar bajo la luz, mirando bien al techo, y tomó una sola foto. Tampoco salió bien. 7. Yo soy su chofer, me dijo Galíndez cuando me presenté en las oficinas del ICAP a las 7:30 de la mañana. Era flaco, pelirrojo, narigón, con ojos claros y la piel más arrugada que he visto. Cuando se reía parecía que iban a caérsele las orejas, y tenía dientes de oro. Salimos al lobby y allí me presentó a los demás. Roberto Mata estaba elegantísimo, con ascot, camisa de jersey azul marino y traje de gabardina, abrazado de una botella de Ballantine. A su lado estaba Olga, nuestra guía. Era una mujer delgadísima, con melena caoba, uniforme verde olivo y pistola al cinto. Una Santa María egipciaca socialista. El tercer personaje, Anguion, era una especie de Yves Montand con 10 kilos de más y un ojo ligeramente estrábico. Subimos al coche que era tan largo que nunca llegué a la punta para averiguar la marca. Anguion y yo íbamos atrás y Galíndez, Olga y Mata adelante. Así empezó el viaje al interior.
4 horas más tarde, en Santa Clara, subí al comedor, que quedaba en el último piso del hotel, y encontré a Mata asomado a una ventana, mirando extasiado la plaza principal. «Es formidable», comentó, «igual que la Crimea. Parece imposible que existan en el mundo 2 pueblos con tan poco sentido arquitectónico». Enfrente, al otro lado de la plaza, estaba el edificio del gobierno provincial con frontones dóricos. A la derecha, unos caserones con portales y, junto a ellos, una casa diminuta, gris, con rejas de hierro en las ventanas. A la izquierda, el casino, con terrazas rococó y volutas en las balaustradas. A nuestros pies, el hotel, un rascacielos enano, verde oscuro. En el centro de la plaza había un kiosco y una estatua que representa a una señora sentada en una silla mirando al piso. Cuando llegó Olga nos dijo: «En este hotel hubo una gran batalla. Aquí estaba refugiado Camilo y los de Batista balacearon el edificio. Todavía pueden verse los impactos». Cuando llegó Galíndez nos dijo: «En este hotel hubo una gran batalla. Aquí estaban refugiados los de Batista y Camilo tuvo que horadar todas las casas de la manzana hasta llegar aquí atrás». «Que no, chico, que Camilo era el que estaba aquí». «Que no, Olga, que te digo que no, que los que estaban aquí eran los de Batista». Después de comer fuimos a visitar una fábrica de refrigeradores. «Este es el patio de descarga. Aquí es donde llega la materia prima y se prepara para su elaboración», nos dijo un técnico encargado. «Un momento», interrumpí, porque quería parecer muy interesado. «¿A qué llama usted materia prima?» «A unas placas de acero». «¿A de dónde vienen esas placas de acero?» Aquí intervino Olga. «De las fundiciones, chico, que Cuba está llena de fundiciones». «Exacto», dijo el técnico, que era un muchacho de 20 años. Tuve que traducirle a Anguión, de mi detestable francés, porque Mata no estaba con nosotros. El técnico prosiguió: «Estos son los troqueles. El material es cortado en frío y después se calienta y se somete a una serie de procesos que le van dando la forma requerida. Estos son los hornos». «Demandez Louis où est le massue», dijo Anguión. «¿Dónde está el combustible?», traduje. El combustible, el técnico dio vueltas alrededor del horno. «¿Probablemente sea un horno eléctrico?». Pero Anguión señaló una pieza que excluía la posibilidad de que el horno fuera eléctrico. «Llamaré al responsable de esta sección porque yo no estoy bien enterado», dijo el técnico y se alejó. Regresó a los pocos minutos acompañado de otro técnico todavía más joven. «Diles aquí a los compañeros dónde se pone el combustible». El otro habló unos 5 minutos explicándonos el funcionamiento del horno. En otra parte de la fábrica nos explicaron: esa es la sección de lavado. Cada unidad, una vez soldada, es sometida a la acción de varios agentes químicos que dejan su superficie preparada para el esmalte. Estos son los tanques de lavado. «Ah, comprendo», dije yo. «Son 5 tanques para lavar 5 refrigeradores al mismo tiempo». «No, cada refrigerador es sometido a la acción de 5 compuestos diferentes». «El hecho de que cada tanque tenga un compuesto químico diferente», le expliqué al técnico, no excluye la posibilidad de que haya simultáneamente 5 refrigeradores en los tanques de lavado». «En efecto, si así se desea», me contestó. «En Cuba hay tantos visitantes y los tratan tan bien que hay técnicos que pasan buena parte de su tiempo respondiendo preguntas idiotas o impertinentes, como las que Anguión y yo hicimos aquella tarde, en que actuamos como si fuéramos a instalar una fábrica de refrigeradores al día siguiente. Para hacer conversación, les preguntamos su origen, antecedentes y aspiraciones. Ambos habían hecho un viaje a Checoslovaquia en donde habían aprendido todo lo que sabían. «¿Y qué harán después de que terminen de instalar esta fábrica?», les pregunté. «¿Se quedarán aquí administrándola o irán a instalar otra?». «Nosotros haremos lo que la revolución ordene». «Demandez oix où est le dépôt de Massoud de Leucin», ordenó Anguión. Aquí una nota, eso significa que pregunte dónde está el depósito de combustible de la fábrica. Continuamos. Estuvimos un cuarto de hora buscando el depósito del combustible de la fábrica y después otro cuarto de hora tratando de explicar su inexistencia. «Probablemente el consolidado de industrias ha determinado que esto sea lo último en instalarse», dijo uno de los técnicos. «O bien, el combustible vendrá directamente de la refinería», dijo el otro. «Falso. El depósito estaba en una torre frente a nosotros».
Más tarde, cuando íbamos en el coche de regreso al hotel, Anguión comentó: no está mal la fábrica. Lo malo es que los que compran refrigeradores ya no están en Cuba, sino en Florida, comprando refrigeradores americanos. 8. Al día siguiente, cuando nos preparábamos para seguir nuestro viaje a Cienfuegos, llegó un automóvil del ejército y de él se apeó un hombre gordo, cejijunto, uniformado de verde olivo. Era el soldado Enríquez, responsable de las actividades culturales del Quinto Ejército. Venía encargado por el comandante Gálvez de acompañarnos con el objeto de que lo ilustráramos. En realidad fue él quien nos ilustró, pues mientras recorríamos Escambray, nos fue contando la historia de su vida y el funcionamiento de la defensa revolucionaria y varios episodios de la mitología cubana. Enríquez, como todos los cubanos con quienes tuve contacto, sentía que la revolución había transformado su vida. Anteriormente había sido un agente viajero pobretón, su esposa una ama de casa malhumorada y sus hijos unos buenos para nada. Ahora, en cambio, él era responsable de las actividades culturales del Quinto Ejército, su mujer era jefa de manzana y sus hijos estaban becados estudiando en La Habana. Mata no quiso visitar Trinidad cuando supo que era una ciudad reaccionaria y prefirió imaginársela. Se quedó en un bungalow recostado en una hamaca. Anguión y yo, en cambio, fuimos por las calles tomando fotos, perseguidos por unos chiquillos que decían: «Esos dos nunca han visto un negro». Al llegar frente a la iglesia, un joven afeminado se acercó y nos preguntó si queríamos visitarla. No era notable, pero cuando menos era una construcción sólida del siglo XVI. En 1910, un sacerdote aficionado a la carpintería emprendió la tarea magna de construir 12 altares de madera preciosas, que representan otras catedrales góticas. Eran el principal atractivo de la iglesia, según el Cicerone. 20 años tardó el hombre en construir con sus propias manos este tesoro, nos informó. Esta que vemos aquí es una imagen del Sagrado Corazón, adquirida en Francia en el año 1926. Esta otra, la Santa Margarita María Alacoque, quien en sueños fue inspirada por el Divino Maestro y a quien debemos la hermosa devoción de los 9 primeros viernes del mes. Perdido entre todo aquello, descubrimos una pintura que representaba los barcos de Cortés antes de zarpar, atados a una ceiba, que según cuentan, está cerca de Trinidad. Esta hermosa imagen de San Juan Bosco, nos dijo el Joto, fue adquirida en Roma por el señor Tomás Charleston y donada a esta iglesia. Le dimos un peso y salimos. En el portal de la iglesia encontramos a un hombre calvo de guayabera que andaba persiguiendo a unos niños que huían de él. Era el señor cura que iba a enseñar la doctrina. El cielo se había nublado cuando llegamos a Cienfuegos. Había nubes bajas y grises, casas de un piso, plazas desiertas, calles largas, y al fin de ellas, bodegas grises, patios de descarga con hacinamientos de madera en tablas, barcos grises, muelles largos y grises, y después el mar. En Cienfuegos, Mata, Olga y Galíndez nos hicieron a Anguión y a mí algo que calificó de cochonerie. En el único hotel bueno de Cienfuegos había solo 3 habitaciones. Se las repartieron entre ellos y nos mandaron a dormir a un hotel de mala muerte. Mi habitación no tenía ventanas. Era de 2,5 metros en cuadro por 1,90 de alto. El foco eléctrico se fundió en el momento de encender la luz. Esto ocurre con frecuencia porque la corriente es de alta tensión, me explicó el administrador del hotel, en la oscuridad. Para llegar a mi cuarto había que cruzar un hall tenebroso en el que nunca había entrado un rayo de luz natural. Estaba adornado con piñanonas de plástico. «Te tocó el cuarto de la puta», comentó Mata cuando entró en él al día siguiente. Esa noche visitamos la escuela de arte que dirige el profesor Samuel Feijó. Está en una casa que fue propiedad de algún millonario que vivió en la creencia de que el mármol y lo mudéjar eran lo más elegante del mundo. En el sótano había una colección de cerámicas labradas sobre tubos de albañal. «Hay que hacer arte por donde pasa la caca», nos dijo Feijó. No solo había logrado su objetivo, sino también reunir una colección de mierda bastante completa. «Ninguno de mis alumnos ha abierto nunca una historia de arte», nos explicó Feijó, lleno de orgullo. Arriba, en el primer piso, estaba el salón de grabado, que era mucho mejor. Había obras muy interesantes en el álbum que estaba sobre una mesita y que Feijó fue hojeando, mientras los demás lanzábamos exclamaciones aprobatorias. Al ver un grabado que le gustó más que los demás, Anguión, que tiene una galería en París,
dijo la única frase en español que le oí. ¡Lo compro! Feijóo, los 3 estudiantes que lo acompañaban, Olga, Galíndez y Enríquez, levantaron los ojos y lo miraron un momento con desprecio. En este momento comprendimos que nada de lo que había allí estaba a la venta. A la medianoche, de regreso en el hotel, descubrimos que había un cabaret en el último piso. Anguión y yo decidimos tomar una copa antes de meternos en nuestras respectivas habitaciones. Cuando íbamos en el elevador, 2 putas que pasaban con sus galanes se nos echaron encima creyendo que éramos rusos. Cuando supieron que yo era mexicano, que el otro era francés y que ninguno de los 2 traía cigarros americanos, se separaron de nosotros y abrazaron a los que venían con ellos. El cabaret estaba iluminado con luces rojas. Había una barra, una sinfonola y varias mesas ocupadas por familias pobres, algunas de ellas con niños de pecho. Nadie bailaba. Después de tomar 2 copas, bajamos a nuestros cuartos y nos metimos entre sábanas húmedas y sepulcrales. Al día siguiente tuvimos una sorpresa agradable. Los que habían dormido en el hotel de lujo amanecieron resfriados. 9. Antes de llegar a la playa Girón, nos detuvieron unos niños armados con rifles automáticos. Eran los alumnos de la escuela de pescadores. Después de explicarles quiénes éramos, nos dejaron pasar a la playa, en donde había una batería de cañones antiaéreos. Bajamos del automóvil y fuimos a ver el agujero que había en el lugar que ocupó, hasta la noche de la invasión, un bungalow. Aquí había gente dormida, nos dijo Olga, con voz entrecortada. Dimos un paseo por la playa, meditando sobre la invasión. Después regresamos al coche. Dejamos la playa y fuimos a ver uno de los aviones invasores que fue derribado y quedó convertido en un montón de metal retorcido. Mientras Olga y Galíndez nos esperaban en el coche, Mata, Anguión y yo contemplamos los restos del avión con el mismo respeto con el que se mira el insigne dedo de San Francisco Javier. Seguimos nuestro camino. Al poco rato empezamos a ver, en las orillas de la carretera, casas en los árboles. Era el campo turístico de Playa Larga. La gente fue haciéndose más numerosa hasta convertirse en una multitud de medio pelo. El coche se detuvo, sacamos las maletas y empezamos a caminar guiados por Olga y Galíndez. No sabíamos qué horas eran, ni qué día de la semana, ni por qué había tanta gente, ni dónde íbamos, ni si teníamos hambre. Abriéndonos paso entre el gentío, llegamos hasta el brocal de un pozo en cuyo fondo dormitaban 2 caimanes. Después fuimos al muelle. Había que cruzar la laguna para llegar a Guamá, que era nuestro destino. Mientras esperábamos, llegó una lancha de 2 pisos repleta de turistas cubanos que habían pasado el día en Guamá y que regresaban a La Habana. Desembarcaron con gran algarabía. Al ver este espectáculo, Mata se me acercó y me dijo: «No quiero que lo sepan los cubanos, pero a mí me gusta la soledad». Al cabo de un rato de espera, llegó nuestra lancha, que venía manejada por un negro que traía un saco de Prince of Wales y unos pantalones rotos. Cruzamos la laguna y al terminar esta, entramos en un canal, a cuyos lados había islotes abiertos de hierba comunicados entre sí por puentes de madera rústica. Al borde del canal había 2 cañas lacustres, pero modernas, y con todos los adelantos de la civilización, con techo de palma, muros de madera labrada, vidrios de colores, excusados y persianas. Podría llegarse a ellas por unos pasillos de troncos suspendidos sobre el terreno pantanoso o en lancha, que podría atracarse en el muelle que había en cada una. Cuando Fidel andaba mandando al ejército que rechazó la invasión, nos explicó Galíndez, pasó por aquí, que no era más que un pantano, y dijo: «Quiero que aquí se construya un campo turístico para el pueblo, en donde los revolucionarios puedan vivir de la misma manera que vivían nuestros antepasados». Así fue como se hizo todo esto. Volteamos a todos lados, admirando aquel Versalles veneciano-cubano. 10. Un día cometí la torpeza de decir en la Casa de las Américas que sería interesante escribir un libro en el que se hiciera una comparación entre los servicios sociales, los sistemas de educación y las reformas agrarias de México y de Cuba. Pues bien, poco antes de regresar a México, fui a un restaurante con varios empleados de la Casa de las Américas y cuando estaba comiendo, manos de cangrejo moro, me dijeron la noticia: «Acaba pronto porque a las 3 tiene cita con el viceministro de Salud Pública». La comida se me echó a perder. Me puse de humor negro.
Pero si ya había yo dicho que no quería conocer celebridades, protesté. Para que hagas tu libro, chico, me explicaron. Después me anunciaron lo peor. El día siguiente tenía yo cita con los directores de la INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, y al tercero con el ministro de Educación. El caso es que a las 3, sin saber lo que iba a preguntar, me presenté en el Ministerio de Salud Pública. Parecía desierto. No encontré a nadie en el vestíbulo, ni en el elevador, ni en los pasillos. Cuando llegué a la antesala del despacho del viceministro, la secretaria me pasó a la sala de juntas que también estaba desierta. Esperé un rato. Por fin entró el viceministro, con bata blanca y los dientes podridos. Se puso a mis órdenes y me invitó a preguntarle lo que yo quisiera. No recuerdo cuál fue mi pregunta, pero cuando él la oyó, me dijo: ¿Nomás eso quieres saber? Habló durante 2 horas. Me mostró diapositivas, me explicó con gran claridad lo que no me interesaba, me invitó a hacer otro viaje en el interior, esta vez en jeep, y por fin se despidió de mí. Era un hombre dinámico y de gran valor. Lástima que haya perdido 2 horas conmigo. Al día siguiente, a las 12, me presenté en el edificio del INRA. En el vestíbulo había gran actividad. Estaban preparándose para un acto cívico. En el mostrador de información me dijeron que la compañera Magallón, que era con quien tenía que entrevistarme, estaba esperándome en el 9º piso. Cuando llegué al 9º piso, me pasaron a una oficina y me senté en un sillón, frente a 2 hombres y 2 mujeres, una de las cuales era la compañera Magallón. «Estamos a su disposición», me explicó esta. «Pregúntenos cualquier cosa que quiera usted saber. Nomás le voy a suplicar que sea usted breve, porque a las 12:30 comienza el homenaje a Panchito Gómez Toro». Yo les pedí que me explicaran en qué consiste la reforma agraria cubana. Empezó la confusión, porque en Cuba ha habido 3 reformas, o mejor dicho, una 2 veces modificada. Mis 4 interlocutores nunca se pusieron de acuerdo en el orden que había de seguir la exposición, ni en qué consistía cada una de las reformas, ni en cuál era la diferencia que había entre ellas. Yo, por mi parte, aumentaba la confusión preguntando: ¿cuántas hectáreas tiene una caballería? De vez en cuando alguien entraba en el cuarto a preguntar: ¿que dónde pone la bandera? Por fin, a las 12:25, me dieron unos libros y uno de los hombres me dijo: «Aquí encontrará los datos que le hagan falta». Con los libros en la mano, entré en el elevador. El vestíbulo estaba repleto de empleados que esperaban a que empezara el homenaje a Panchito Gómez Toro. Esa tarde me llamaron por teléfono de la Casa de las Américas para anunciarme que mi entrevista con el ministro de Educación había sido cancelada. Probablemente había corrido la voz en La Habana de que andaba un mexicano haciendo preguntas idiotas por toda la ciudad. Pero todavía quedaba una última entrevista que no pude cancelar, la del compañero Mariel. El compañero Mariel entró en mi cuarto del hotel con uniforme impecable y un portafolios. «El objeto de mi visita es el siguiente», empezó diciendo. «Desde que yo era niño he sido un gran admirador de Emiliano Zapata. Lo considero uno de los héroes más limpios y más puros que ha habido en todas las revoluciones del mundo. Así que cuando triunfó la revolución nuestra me dije: muy justo es que la revolución cubana le rinda homenaje a Emiliano Zapata». Y se me ocurrió lo siguiente. No sé si usted se haya dado cuenta de que en La Habana existe una avenida Zapata. No vaya a creer que se llama así en honor de Emiliano. Se llama así porque aquí vivía un español muy rico de nombre Zapata, que era dueño de los terrenos circundantes y le puso su nombre a la avenida. Pues bien, se me ocurrió lo siguiente. ¿Qué mejor homenaje que ponerle a la avenida Zapata Avenida Emiliano Zapata? Hice una petición y el proyecto ya está aprobado por el gobierno. Basta con tomar los letreros que dicen Avenida Zapata y agregarles el Emiliano. Además, se demolerán las casas vecinas y será una gran avenida de 4 carriles con 2 camellones en el centro y prados a los lados. En los camellones se sembrarán framboyanes y toda clase de flores y plantas mexicanas. ¿Qué le parece? «Formidable», contesté. «Pues bien, quiero que usted me ayude en lo siguiente. Quiero que los mexicanos regalen un busto de Emiliano Zapata para ponerlo en el monumento que rematará la avenida». Le dije que me parecía factible. En México hay tantos bustos de Emiliano Zapata que nadie sabe ni dónde ponerlos. Me pareció muy fácil arreglar que mandaran uno a Cuba. Quedamos en que yo iba a encargarme del asunto. Él cerró su portafolio, se puso la gorra y al estrecharme la mano para despedirse me dijo: «Prométame que no se olvidará del busto de Zapata».
Se lo prometo, le dije. Y en efecto, no se me ha olvidado. No he hecho nada para que manden un busto de Zapata a Cuba, pero no se me ha olvidado.